Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio para el estudio de la Biblia diaria con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, pastor de la Iglesia Adventista en el condado de Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo del tema de este día, permítanos hacer una oración. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Y al estudiar este tema tan importante, rogamos que el Espíritu Santo pueda hacerse presente en nuestras vidas y tú nos puedas llamar a ser fieles a ti, a tu palabra y a tus mandamientos. Favores que rogamos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, ustedes saben que el tema de esta semana es ninguna condenación. Y de manera especial, el tema de este día es lo que la ley no puede hacer. Estamos en el capítulo 8 de Romanos y vamos a leer brevemente lo que nos dice el versículo 3 y 4. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es definitivamente lo que la ley no puede hacer? Antes de responder eso, necesitamos analizar y recordar lo que sí puede hacer. La ley de Dios, escrita con su propio dedo, la ley moral, los 10 mandamientos y todas las demás normas establecidas en su palabra, sencillamente cumplen la función de un espejo. ¿Qué hace un espejo? Sencillamente nos muestra nuestra realidad, nuestra condición. Ahora, ¿el espejo nos puede limpiar? Cuando tenemos una mancha en nuestra cara, sencillamente el espejo nos dicta lo que nosotros tenemos, pero es allí donde podemos conducirnos a quien realmente puede hacer el milagro de limpiarnos. Si hablamos del pecado en nuestras vidas, nada de lo que hagamos nos puede ayudar. Pero si miramos a Jesús, Él es el que a través de la ley y de su obediencia a la ley nos hace a nosotros aptos para que en su intercesión y a través de su intermedio nosotros podamos quedar cubiertos de todo pecado, limpiados de toda maldad y vivir de acuerdo a la ley. Hay algo muy importante que tiene estos dos textos de la palabra de Dios y es que la ley nos permite ser aptos para la vida eterna siempre y cuando estemos a favor de ella y en cumplimiento de la misma. Humanamente vamos a fallar y fracasar muchas veces y es por eso que la palabra de Dios nos da esa tremenda esperanza en Cristo Jesús. Ahora, más allá de Jesús, en el tema de este día nosotros tenemos un aspecto muy importante, que es la persona del Espíritu Santo. En el capítulo 8 de Romanos, el Espíritu se menciona 20 veces. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros deseamos vivir una vida de victoria, no podemos hacerlo sin ayuda. Y la ayuda que Dios nos provee es a través del Espíritu Santo. Por supuesto, Cristo es el que hace el milagro del perdón y de la salvación, pero el que nos permite permanecer en la ley de Dios, en su palabra y en obediencia, es el Espíritu Santo. Por eso vamos a leer brevemente lo que nos dicen los siguientes dos textos del capítulo 8 de Romanos, versículos 5 y 6. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí la palabra de Dios nos menciona claramente que el Espíritu Santo es el que hace el milagro de estar en paz y en obediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos. ¿Y cómo lo hace?
sencillamente es un milagro y es un misterio que no podemos ver, pero sí lo podemos percibir. El Espíritu Santo transforma desde adentro de nuestro corazón hacia afuera. Y eso es lo que nos hace aptos y capaces de estar en armonía, disfrutando la ley de Dios y la obediencia a sus caminos. Por eso, estimados, nada podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo. Jesús en alguna oportunidad le dijo a sus discípulos, ¿qué padre no da buenas cosas a sus hijos cuando le piden? Y si nosotros, aún siendo malos, hacemos lo bueno con nuestros hijos, ¿cuánto más, dice Jesús, nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Por esa razón, la ley no puede librarnos del pecado, tampoco puede limpiarnos, pero sí nos puede conducir a Jesús y Jesús nos conduce al Espíritu Santo. Pero lo importante, estimados, es que el Espíritu Santo no entra por sí mismo a nuestras vidas, al menos que nosotros se lo pidamos y le permitamos entrar. En sociedad con Jesucristo, el Espíritu Santo es el encargado de hacer esa obra transformadora en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es allí donde podemos ver una vida victoriosa que humanamente sería imposible, pero es Dios el que hace lo que a nosotros nos falta, pero no lo hace sin la ayuda del Espíritu Santo. Es por esa razón, mis estimados, es que nosotros podemos conducirnos en nuestro caminar a través de la obediencia y de la fidelidad, siempre y cuando el Espíritu Santo esté en nosotros. Y si por alguna razón caemos, la palabra de Dios nos dice que 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. En ese levantar, les invitamos en el nombre del Señor que también pidamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, porque es allí donde vamos a ser perfeccionados y fortalecidos día a día. Es un trabajo que Dios va haciendo de manera no visible, pero lo vemos en nuestros actos, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Lo que antes nos parecía difícil de dejar de hacer, a través del Espíritu Santo podemos tener grandes victorias. Él cambia nuestra mente, cambia nuestros gustos, cambia nuestras prioridades y de esa manera nosotros podemos ser mejores hijos suyos, cumpliendo un propósito muy importante en nuestras vidas. La lección nos habla algo muy importante también, que es caminar según el Espíritu, cumpliendo los requerimientos de su ley, de su palabra. Caminar según el Espíritu es algo que es posible, siempre y cuando nosotros le demos esa oportunidad. A lo largo de mi vida y ministerio he visto muchas personas transformadas con el poder del Espíritu Santo. Recuerdo en una oportunidad una familia desgarrada por el alcohol, los vicios y los problemas judiciales. Aparentemente no tenían esperanza, pero tuve la oportunidad de decirle el secreto de recibir a Jesús, pero a la vez pedir la manifestación diaria del Espíritu Santo en sus vidas. Pocas semanas después, ellos dejaron absolutamente el alcohol. Ya han pasado años de esos momentos. Ellos son plenamente comprometidos con Dios y sus caminos y tienen una familia victoriosa porque permitieron hacer lo correcto. Por eso, nuestros estimados, queremos animarles y a la vez desafiarles a que dejemos cualquier cosa que nos quiera apartar de la iniciativa de pensar que solo podemos. El Espíritu Santo es el que hace esa tarea que humanamente es imposible. Por eso, para recibirle, permítanos acompañarle en una oración. Oremos. Santo Padre, al finalizar el repaso de la lección de este día, hemos comprendido de la importancia del Espíritu Santo para poder conducirnos en la obediencia a tu palabra y a tu ley. Por eso rogamos que en primer lugar nada ni nadie nos aparte del Espíritu Santo y si alguna vez lo perdemos podamos pedirlo, tomar la disciplina de pedir diariamente el Espíritu Santo. Obra en nosotros y a través de nosotros por medio del Espíritu Santo. Son favores que rogamos y agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén.